¿Y si todo lo que creías sobre David y Goliat estuviera incompleto? Esta no es solo una historia bíblica, es un mapa estratégico, una guía oculta, una advertencia disfrazada de leyenda. Nos enseñaron que David venció porque tenía fe, que era un simple pastor, débil pero valiente, que Goliat era un monstruo brutal que cayó por milagro. Pero, ¿y si no fue así? ¿Qué pasaría si te dijera que David nunca fue el débil? ¿Que Goliat estaba condenado desde antes de dar el primer paso? ¿Y que el secreto que lo explica puede ayudarte a enfrentar a tus propios gigantes? Porque esta historia no es sobre religión, es sobre poder, inteligencia, dominio mental y sobre cómo ganar sin necesidad de fuerza bruta. Durante siglos, esta verdad se ha ignorado. No por error, sino porque revela algo incómodo, que el poder verdadero no siempre está en quien grita más fuerte, sino en quien ve lo que otros no ven. David no improvisó. No fue un milagro. Fue precisión, astucia, lectura perfecta del enemigo. Y cuando lo veas claro, te preguntarás, ¿por qué nunca me lo contaron así? Esto no es historia antigua. Es una clave viva para cualquier persona que hoy se sienta pequeña, limitada o acorralada por un gigante. En los próximos minutos vas a descubrir un secreto que puede cambiar tu forma de pensar, actuar y enfrentar cualquier obstáculo. No porque sea místico, sino porque es real, estratégico y brutalmente efectivo. Prepárate, porque lo que viene no es lo que crees. La historia de David contra Goliat es una de las más contadas de todos los tiempos. Está en libros, canciones, películas. Se enseña en escuelas, iglesias, discursos motivacionales. Es un símbolo de esperanza, pero también es una historia mal entendida. La mayoría cree que David fue un héroe improvisado, que era un niño frágil, sin entrenamiento, enfrentando a un guerrero invencible, con nada más que fe y suerte, que su victoria fue un milagro. Pero esa visión es incompleta y peligrosa, porque cuando vemos a David solo como el débil con fe, nos olvidamos de algo crucial. David no era cualquier pastor, era un experto, un estratega, un asesino de precisión, y lo más importante, él no jugó bajo las reglas de Goliat. Todos esperaban una batalla cuerpo a cuerpo, espadas, escudos, fuerza bruta, pero David cambió el juego, lo transformó en un duelo de distancia, velocidad y cálculo. No fue una pelea justa, fue una ejecución quirúrgica. Y es ahí donde está el primer secreto. La victoria de David no fue azarosa, fue intencional. Él eligió dónde pelear, cómo atacar y cuándo actuar. Eso no es fe ciega, eso es inteligencia estratégica y eso incomoda, porque el relato del milagro nos hace sentir bien. Nos permite esperar que algo externo vendrá a rescatarnos. Pero el relato real, el de la mente fría que observa, analiza y actúa con precisión, nos obliga a asumir responsabilidad, a pensar, a planear, a tomar decisiones incómodas. David no era un improvisado. Antes de enfrentarse a Goliat, ya había matado leones y osos. No solo tenía valor, tenía experiencia, tenía habilidad, dominaba el arma que usó, la honda, y no era un juguete. En manos expertas, una honda podía matar a un soldado con un solo golpe. Y Goliat, un gigante lento, con movilidad reducida, probablemente afectado por acromegalia, una condición médica que puede generar visión borrosa, torpeza y lentitud. ¿Cómo iba a ganar contra un francotirador? Pero esta parte se omite, se ignora, se esconde detrás de la metáfora espiritual. ¿Por qué? Porque es más cómodo creer que el débil puede ganar con solo fe, que no hay que prepararse, que todo depende de fuerzas invisibles. Pero lo real es más poderoso. David ganó porque estaba preparado, porque pensó distinto, porque no entró en el juego de su enemigo. Y esa es una de las claves más subestimadas de la historia.
No tienes que ser más fuerte que tu enemigo, solo más inteligente. No tienes que jugar con las reglas que te imponen. Puedes crear las tuyas, y ahí empieza todo. Para entender por qué David actuó como lo hizo, no basta con ver la batalla. Hay que mirar su vida antes del combate, su entorno, su formación emocional y lo que tuvo que soportar. David no era el favorito, ni en su familia ni en su comunidad. Era el menor de 8 hermanos, relegado al campo mientras los mayores entrenaban como soldados. Mientras sus hermanos iban a la guerra, él cuidaba ovejas. Pero esa aparente exclusión fue su mayor entrenamiento. Porque mientras otros buscaban gloria en la guerra, David enfrentaba enemigos silenciosos, leones, osos, noches de soledad. Aprendió a observar, a moverse sin ser visto, a atacar con precisión. Se formó solo, en la sombra. Y eso lo hizo distinto. Psicológicamente, David era un marginal, un excluido. Y eso lo convirtió en un observador del sistema, no en un producto del sistema. Mientras los demás pensaban como soldados, él pensaba como sobreviviente. Y los sobrevivientes piensan distinto. David desarrolló un pensamiento estratégico fuera de lo común. Sabía que no podía imponerse por fuerza, así que perfeccionó su precisión, su velocidad, su lectura del entorno y sobre todo su fe. Pero no una fe ingenua, una fe activa, consciente, que lo impulsaba a actuar, no a esperar. Además, su autoestima no venía de los demás, vino de sus victorias invisibles, de vencer amenazas cuando nadie lo veía, de aprender a confiar en su capacidad real, no en títulos ni en armaduras. Eso explica por qué rechazó la armadura del rey. No era miedo ni orgullo, era inteligencia. Sabía que con lo suyo era mortal. David no se convirtió en héroe el día que enfrentó a Goliat. Ya lo era mucho antes, solo que el mundo no lo había notado. Y cuando el mundo te subestima, puedes hacer 2 cosas: creerles o prepararte en silencio hasta que llegue tu momento. David eligió prepararse, y no solo físicamente. Cultivó su carácter, su temple, su autonomía. Se formó bajo presión, pero sin que nadie lo mirara. Y cuando llegó la prueba, no necesitó motivación externa, solo necesitó recordar quién era. El secreto mental de David no era solo confianza, era claridad. Sabía qué podía hacer y qué no. Sabía que no podía competir con Goliat en fuerza, pero tampoco necesitaba hacerlo. Y ahí está su genialidad. No intentó ser alguien que no era. No quiso parecer un guerrero tradicional. Fue auténtico, fue preciso, fue letal. Eso en psicología se llama autoconciencia estratégica y es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, pero una de las más poderosas cuando se tiene. Todos hablan de la valentía de David, pocos hablan de los errores de Goliat, y uno de ellos fue tan grande que sentenció la batalla antes de que empezara. Goliat era un guerrero de élite, con experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Su tamaño y fuerza eran intimidantes, pero estaba condicionado para un solo tipo de pelea, a corta distancia, con armas pesadas. Su primera desventaja era física. El gigantismo que lo hacía temible también lo hacía lento, torpe y posiblemente con problemas de visión. Necesitaba que el enemigo se acercara para golpearlo con eficacia, y en un enfrentamiento contra un tirador rápido, eso es una condena. Su segunda desventaja fue mental. Subestimó a David. Lo vio joven, sin armadura, sin espada, y lo confundió con un niño inofensivo. Esa confianza excesiva lo llevó a burlarse y a invitarlo a acercarse, justo lo que David jamás iba a hacer. La tercera desventaja fue estratégica. Goliat aceptó un combate en un terreno abierto, donde su lentitud era un problema, y donde David podía maniobrar libremente. No exigió un terreno cerrado, no buscó acorralar, no intentó imponer condiciones.
Y hay algo más. Goliat estaba preparado para luchar contra soldados que seguían las reglas de la guerra. Pero David rompió esas reglas. Usó un arma que no requería acercarse. Golpeó antes de que Goliat pudiera levantar su lanza. Atacó donde nadie esperaba, la frente descubierta. En estrategia militar, esto es un principio básico. Nunca subestimes un arma que desconoces. Goliat no entendía la onda. No calculó su alcance ni su velocidad. Creía que podía reaccionar, pero en el tiempo que levantó su arma, la batalla ya había terminado. Y aquí está la lección moderna. Muchas personas pierden no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque no se adaptan. Porque creen que la misma estrategia que funcionó ayer funcionará hoy. Porque se confían en su tamaño, en su reputación, en sus victorias pasadas, sin ver que el campo de batalla ha cambiado. Goliat no perdió contra un milagro, perdió contra un cambio de reglas, y ese es el error más costoso que cualquiera puede cometer: seguir jugando un juego que ya no existe. Ahora que hemos desmontado el mito, podemos mirar de frente el verdadero secreto de David. No fue suerte, no fue casualidad, fue una combinación letal de preparación, visión y astucia. David no improvisó. Cada decisión que tomó antes y durante el combate fue producto de experiencia y cálculo. Su arma, la honda, no era un recurso de última hora, era una extensión de su cuerpo. La había usado cientos, tal vez miles de veces, practicando con objetivos en movimiento mientras protegía su rebaño. Leones, osos, lobos, ninguno lo sorprendía. Su puntería era cuestión de vida o muerte. Esa habilidad le daba algo que Goliat no podía igualar: alcance. Mientras Goliat necesitaba estar a un par de metros para golpear, David podía atacar con precisión letal desde decenas de metros. Y lo más importante, sin ponerse en peligro. Un soldado de la época no estaba entrenado para enfrentar ataques a esa velocidad y distancia. La piedra lanzada por una honda podía alcanzar velocidades comparables a una bala de calibre pequeño. No había armadura ligera que detuviera un impacto directo en un punto vulnerable. Su visión también fue clave. Y no hablo solo de ver un blanco. Hablo de leer todo el escenario. David sabía que el terreno abierto favorecía su movilidad. Sabía que la armadura del rey, por lujosa que fuera, le restaría velocidad y le impediría moverse con libertad. Por eso la rechazó. Sabía que un solo golpe bien colocado sería suficiente, no necesitaba más. Pero lo que separa a David del resto no fue solo la habilidad técnica, sino la astucia. David entendió la psicología de su enemigo, lo provocó, lo dejó subestimarlo, lo dejó creer que tenía el control absoluto. Y cuando Goliat estaba emocionalmente comprometido, incapaz de retroceder, David actuó. Goliat cayó en la trampa porque no concebía que alguien rompiera las reglas del duelo. Esto no fue una batalla de fuerza, fue una operación psicológica y táctica perfectamente ejecutada. David no ganó el día de la batalla, ganó el día que decidió no jugar el juego de su oponente. El secreto de David, en realidad, no es algo místico. Es la combinación de tres elementos: habilidad entrenada al máximo. No hay sustituto para la práctica deliberada. David no esperaba que Dios hiciera todo. Entrenó hasta que sus movimientos fueran automáticos. Lectura estratégica del entorno. Identificar ventajas y usarlas sin piedad. David supo desde el inicio que si jugaba en campo abierto y mantenía la distancia, Goliat estaba acabado. Inteligencia para manipular la situación. David usó las palabras y la actitud de Goliat en su contra, canalizando su ego hasta dejarlo vulnerable. Y aquí está la lección para hoy. No necesitas ser más fuerte para ganar tus batallas. Necesitas identificar tus armas reales, conocer tu terreno y entender la mente de quien está frente a ti.
Eso, más que cualquier fuerza bruta, es lo que define al verdadero ganador. Si estás dispuesto a entrenar, observar y pensar diferente, tendrás en tus manos el mismo secreto que convirtió a un joven pastor en leyenda. Hasta ahora hemos hablado de David, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? La respuesta es absolutamente todo. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes en la vida. No tienen que ser guerreros de 3 metros, pueden ser deudas que te ahogan, enfermedades que parecen invencibles, problemas familiares que no sabes cómo resolver, jefes abusivos que te desgastan, o incluso miedos internos que te paralizan. El error más común es enfrentarlos con las reglas que ellos imponen. Jugar el juego de la fuerza, del desgaste, de la confrontación directa. Ahí es donde la mayoría pierde. Pero la historia de David te enseña que no tienes que entrar en esa dinámica. Si tu gigante es más fuerte que tú en un aspecto, cambia el campo de batalla. Si no puedes ganar por fuerza, gana por estrategia. Si no puedes avanzar por el camino recto, encuentra un atajo que ellos no vean. Esto no significa evadir. Significa redefinir las condiciones de la pelea a tu favor. Significa usar tus habilidades únicas, esas que tal vez no valoras, pero que pueden ser decisivas. Quizás tu onda sea tu capacidad de comunicar, tu creatividad, tu red de contactos o una disciplina de trabajo que otros no tienen. David ganó porque se conocía a sí mismo y porque no dejó que Goliat definiera el tipo de combate. Esa es la clave para ti. Deja de jugar bajo las reglas de tu problema y empieza a usar tus propias reglas. Cuando dejas de medir tu valor con la vara de tu enemigo, todo cambia. Descubres que no estás tan indefenso como creías. Descubres que tal vez siempre tuviste la ventaja, solo que no la estabas usando. Así que, la próxima vez que enfrentes a tu gigante, pregúntate, ¿cuál es mi onda? ¿Cuál es mi piedra? Y sobre todo, ¿estoy dispuesto a usarla? La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo para inspirarnos. Es un recordatorio de que a veces la batalla no se gana siendo más fuerte, sino siendo más inteligente. David no se dejó intimidar por el tamaño de su enemigo ni por las expectativas de los demás. No trató de igualarlo en lo que él dominaba, sino que lo llevó a un terreno donde sus habilidades brillaban y las debilidades de Goliat quedaban expuestas. Ese es el verdadero secreto. No intentar ser como el gigante, sino obligar al gigante a enfrentarte en tu terreno. Hoy, quizá tu enemigo no vista armadura ni lleve espada, pero la estrategia es la misma. Tus batallas requieren tu ingenio, tu creatividad y tu valor para romper las reglas que no están hechas para ti. Recuerda esto: lo que parece tu debilidad, bien utilizado, puede convertirse en tu mayor fortaleza. La diferencia está en si tienes el valor de usarlo. Ahora que lo sabes, ¿cuál será el próximo gigante al que te atreverás a enfrentar?